Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver en profundidad las unidades de medida que podemos utilizar en CSS. Este es un tema muy importante al que a veces no le prestamos mucha atención. Así que vamos a ver qué unidades podemos utilizar y sobre todo cuándo utilizarlas. Vale, como podemos ver, las unidades de medida las podemos clasificar en dos grupos, unidades absolutas y unidades relativas. Las unidades absolutas son unidades que no dependen de otro valor de referencia, es decir, mantienen siempre el mismo tamaño. Al contrario que las unidades relativas siempre dependen de otro valor de referencia. Vamos a ver primero las unidades absolutas. Como puedes ver en la tabla, las principales unidades absolutas que podemos utilizar pues son centímetros, milímetros, pulgadas, picas y puntos. Estas unidades, aunque parezca mentira, las podemos utilizar en CSS. Lo que ocurre que si nosotros utilizamos, por ejemplo, la unidad de medida de centímetros, lo que va a pasar es que lo más probable que si cogemos un metro y medimos en pantalla lo que nos aparece, no va a coincidir con un centímetro real. Realmente estas unidades absolutas que estamos viendo se utilizan sobre todo si tenemos pensado imprimir ese contenido después en una impresora, porque lo que generalmente vamos a utilizar siempre van a ser los píxeles, ¿vale? Así que si no vas a tener que imprimir el contenido de esa página web en una impresora, olvídate de todas estas medidas. Y como veremos, los píxeles son la unidad absoluta más utilizada en CSS. Luego están las unidades relativas, que también podemos diferenciarlas en tres grupos. Las unidades relativas al tamaño de la fuente o al font size, como pueden ser estas, ren y em. Aquí vemos que ren es relativa al font size del elemento raíz, es decir, de la etiqueta HTML, y em es relativa al font size del elemento padre o elemento actual, ¿vale? Todos estos conceptos no te preocupes porque lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a hacer. También tenemos unidades relativas al viewport, que el viewport es la parte de la pantalla que estamos viendo, es decir, todo el alto y el ancho que se nos muestra en pantalla. Y por último tenemos los porcentajes, que son siempre relativas al elemento padre, ¿vale? O sea, siempre tenemos que tener un elemento contenedor. Pero bueno, lo mejor de todo esto es que lo veamos en la práctica. Vale, y para ver todos estos conceptos, pues vamos a crear un proyecto en Visual Studio Code. Vamos a crear una carpeta y la vamos a llamar CSS Unit. Creamos, abrimos. Muy bien, pues vamos a crear dos archivos. Uno va a ser index.html y el otro va a ser style CSS. Muy bien, pues volvemos al index y vamos a crear la estructura básica de un documento HTML, que en Visual Studio Code es muy sencillo, simplemente escribimos el signo de admiración y pulsamos la tecla Tab. Vamos a hacerlo esto un poco más grande. Vale, y aquí vemos que nos ha creado pues eso, la estructura básica de un documento HTML. Le vamos a cambiar el lenguaje a español, el título vamos a poner unidades CSS y vamos a enlazar pues el archivo style, ¿vale? Vamos a hacer con link CSS, perfecto, pues ya lo tenemos. Nos vamos a crear un div al que vamos a poner un nombre de clase container. Perfecto. Y ahora pues vamos a darle unos estilos CSS para darle medidas y si queremos un color de fondo, etcétera, ¿vale? Para eso vamos a pasar el editor de código a la parte izquierda de la pantalla, ahí está, y vamos a abrir el navegador para ir viendo todos los cambios que vamos a hacer. Vale, pues aquí lo tenemos, nos vamos a Style CSS y vamos a escribir nuestros estilos, ¿vale? En primer lugar vamos a establecer un border del contenedor, ¿vale? Para que lo podamos ver en pantalla. Vamos a decirle que tenga 2 píxeles, que sea solid y de color negro. Perfecto. Ahora le vamos a dar un ancho y un alto, ¿vale? Vamos a hacerle un width y como hemos dicho podemos utilizar centímetros, ¿vale? Pues muy bien, vamos a decirle que tenga 3 centímetros de ancho. Ahí lo tenemos. Y de alto, pues otros 3 centímetros. Ahí está. Como dijimos anteriormente, si tú coges un metro y mides este cuadrado en pantalla, lo más seguro es que no mida 3 centímetros, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque lo que hace el navegador es convertir estos centímetros en píxeles, ¿vale? Vamos a verlo con las herramientas de desarrollador de Chrome, ¿vale? Pulsamos F12, ¿vale? Y vamos a ver qué medidas tiene este contenedor. Aquí, como puedes ver, pone el ancho y el alto 3 centímetros, pero vamos a ver realmente
dice qué es lo que tiene computado, es decir, lo real que le tiene asignado Chrome, ¿vale? Nos vamos a ir al height y al width, mira, son 113 píxeles tanto de alto como de ancho. ¿Y qué pasa? Pues que en esta pantalla los píxeles tendrán un tamaño, pero si tú muestras esto en un móvil, esos mismos píxeles serán seguramente mucho más pequeños, o si lo muestras en una televisión de muchas pulgadas, esos píxeles serán mayores. Por lo tanto, nunca se va a corresponder la medida en píxeles con la medida en centímetros. Pero esto es en pantalla, porque si esto mismo, esta misma página, la imprimimos en una impresora, ahí sí que va a corresponder exactamente a 3 centímetros. Vale, y como hemos dicho, pues podemos utilizar también milímetros, pulgadas, picas y puntos. Vale, pues vamos a verlo. Vamos a cambiar y vamos a poner milímetros, ¿vale? Vale, pues aquí lo tienes. Fíjate cómo se ha reducido el cuadrado, y si nos vamos a lo que computa Chrome, pues aquí lo podemos ver, ¿vale? Lo ha ajustado a 11.328 píxeles, tanto en ancho como en alto. Vale, pues vamos a poner, por ejemplo, pulgadas, que sería int, y aquí tienes el cuadrado mucho más grande y vuelve a cambiar los píxeles. Vamos a ponerle también, por ejemplo, picas. Y efectivamente vuelve a ajustar el tamaño que corresponde a las picas. Y por último, pues los puntos. Vale, ahí lo tenemos. Fíjate qué pequeño se ha hecho, ¿vale? Simplemente mide 4 píxeles. Vale, pues una vez que hemos visto todas las unidades absolutas que se utilizan, sobre todo si tenemos pensado imprimir en impresora el contenido de la página web, vamos a ver la unidad absoluta más utilizada, que son los píxeles, ¿vale? Y esto sí que no hay ninguna duda con ellos. Así que vamos a borrar esto y, por ejemplo, pues le vamos a decir que tenga un tamaño de 300 píxeles por 300 píxeles. Aquí no hay ninguna duda. Estos píxeles son invariables. Ya lo mostremos en un móvil, en una pantalla grande de televisión, en una pantalla de ordenador, da igual. Siempre van a ser 300 píxeles. Como podemos ver, coincide el tamaño que le hemos puesto nosotros con lo computado. No varía, 300 píxeles y ya está. Sé que de los píxeles, pues de momento no tenemos que hablar nada más. Vale, pues una vez que hemos visto ya todas las unidades absolutas, vamos a ver las unidades relativas. Ya hemos visto anteriormente que hay 3 grupos, digamos, las relativas al tamaño de la fuente, las relativas al viewport y los porcentajes. Vale, lo primero que vamos a ver va a ser los porcentajes. Vale, y lo primero que vamos a hacer pues va a ser crear un div dentro del contenedor, ¿vale? Y este le vamos a llamar, pues por ejemplo, child. Aquí lo tenemos y le vamos a dar estilos. Muy bien, le vamos a dar un ancho y le vamos a decir que sea el 30%, por ejemplo, y también un alto que sea también del 30%. Vale, pues ahora mismo no vemos nada. Vamos a darle un background color, pues por ejemplo, aquamarine. Aquí lo tenemos, perfecto, y lo vamos a centrar en el contenedor, y para eso vamos a utilizar Flex. Así que le vamos a decir que sea Display Flex, Justify Content Center y también Align Item Center. Perfecto, pues ya tenemos centrado nuestro div en el contenedor. Vale, pues como hemos dicho, tanto por ciento es una unidad absoluta que siempre va a depender de un contenedor. Entonces, este 30% que hemos puesto se basa en el tamaño del contenedor, ¿vale? Si nosotros sacamos el 30% de 300 píxeles, es el tamaño que tiene el div, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a seleccionar el child y vamos a ver qué medidas tiene. Mira, tiene un ancho y un alto de 90 píxeles. Si nosotros calculamos el 30% de 300 píxeles, es justo los 90 píxeles, ¿vale? Y como hemos dicho que siempre tiene que tener un contenedor, ¿qué pasa si le sacamos del contenedor? Antes que eso le voy a poner un border de 3 píxeles, solid y rojo, ¿vale? Para que se destaque bien. Muy bien, nos vamos a ir a index y le vamos a sacar del contenedor, ¿vale? Pues ahí le tenemos fuera del contenedor. Mira lo que ha pasado. Aquí podemos ver el borde rojo. Aquí sí está tomando el ancho que le hemos dicho, el 30%, pero vamos a ver de dónde está sacando ese 30%. Y además el alto no lo ha tomado de ningún sitio. ¿Qué pasa si no tiene un contenedor? Bueno, pues lo que en realidad pasa que siempre va a tener un contenedor.
Si te fijas bien, su contenedor va a ser el body, ¿vale? Si vamos a index.html, él siempre va a estar dentro del body, ¿vale? Como cualquier otro elemento. Por lo tanto, este va a ser su contenedor. Pero si nos fijamos, si ha cogido un ancho, es decir, ha calculado el 30% que le hemos puesto nosotros de ancho sobre algo, ¿vale? Y ese ancho es el ancho del body. Si nosotros pinchamos en la etiqueta body, vamos a ver qué ancho tiene. Pues mira, vemos que tiene un width de 407 píxeles. Vale, pues ese 30% lo ha calculado sobre esos 407 píxeles. Vamos a ver si es cierto. 407 por 0,3, 122,1. Vale, pues vamos a seleccionar Child y efectivamente, mira, 122.094, ¿vale? Que redondeado es 122.1. Vale, pues ya sabemos de dónde ha seleccionado este 30%, pero ¿qué pasa con el alto? El alto no ha podido calcularlo. ¿Por qué? Bueno, pues para eso vamos a darle un poquito de estilo al body, simplemente un border. Vamos a poner body y le vamos a dar un border de 2 píxeles, solid. No, vamos a poner que sea de puntos y que sea azul. Ahí está. Vamos a ponerle incluso 5 píxeles. Vale, para que se vea bien. Vale, ahí se ve mucho mejor. Bueno, pues aquí puedes ver que el body se va expandiendo según el contenido. Por lo tanto, aquí que está nuestro div, ves que no tiene un alto donde calcularlo. Sin embargo, a diferencia del ancho, que por cierto, el ancho, si te estás preguntando por qué es el ancho del body esta cantidad, es porque es la que ahora mismo tenemos. Si nosotros vamos moviendo, ¿ves? Se va expandiendo el ancho del body y van cambiando los píxeles. Si lo hacemos a pantalla completa, pues ahora mismo tenemos un ancho del body de 1416 píxeles. Lo vamos reduciendo, pues va cambiando el tamaño. Volvemos otra vez al tamaño que teníamos. Vamos a mostrar la DevTool de Chrome. Y como te decía, si nosotros cambiamos ahora mismo el alto del contenedor, por ejemplo, tenemos un alto de 300 píxeles, pues vamos a dejarlo en 30, por ejemplo. ¿Ves? Y el body pues se adapta al contenido. Por eso no puede calcular nuestro div hijo el 30%, porque no sabe qué espacio tiene que utilizar. Sin embargo, si nosotros al body, si le damos un alto, por ejemplo, de 700 píxeles, ahí ya vemos que no hay ningún problema. El alto del div hijo pues es el 30% sobre 700. Que si vamos a ver lo que ha computado Google, pues vemos que son 210 píxeles. Que otra vez 700 píxeles por 0,30, justo los 210 píxeles que ha calculado Chrome para nuestro div hijo. Entonces, resumiendo, cuando utilizamos tantos por ciento, siempre sabemos que tenemos que tener un contenedor. Y de ese contenedor, de las medidas que tenga ese contenedor, es de donde va a calcular los porcentajes. En el caso de que no exista ningún contenedor, siempre va a ir en la jerarquía HTML hasta que encuentre uno. Si no hay ninguno, pues va a tomar el body, ¿vale? Que es el contenedor padre de todos los elementos de HTML. Muy bien, pues las siguientes dos unidades relativas que vamos a ver van a ser la unidad ren y la unidad em, estas dos. Y estas ya van a ser relativas al font size. Así que vamos a volver a nuestro editor de código y vamos a borrar parte de lo que hemos hecho. Por ejemplo, el child, vamos a borrarlo. El body, vamos a borrarlo. Perfecto. Aquí vamos a borrar en el HTML también el div child. Muy bien. Y nos vamos a quedar únicamente con el contenedor. Vamos a aumentar el tamaño del contenedor. Por ejemplo, 600 por 700. Vale, vamos a cerrar esto para tener más espacio. Vamos a hacer un poquito más pequeño y este un poco más grande. Vale, ahí lo vemos mejor. Y ahora, para ver cómo se comportan las dos unidades relativas al font size, ren y em, vamos a crear tres botones. Y para eso vamos a volver a index.html y dentro del contenedor pues creamos los tres botones. Cada botón va a tener la clase botón y además cada uno de ellos va a tener su propia clase que va a ser botón seguido de un número. ¿Vale? Por eso utilizamos el signo $, para que le asigne un número automáticamente, y también le vamos a escribir el texto enviar, ¿vale? Y esto lo vamos a multiplicar pues por tres botones. Pulsamos tabulación y aquí los tenemos, ¿vale? Vamos a ordenar un poco el código, que simplemente sería separarlo, y ahora les vamos a dar un poquito de estilo, ¿vale? Así que volvemos a Style CSS, creamos la clase botón, vamos a cambiar el color de fondo. Y le vamos a poner, por ejemplo, pues el blue violet.
Perfecto. Vamos a poner el color que sea white. Y le vamos a quitar el border, ¿vale? Border no. También vamos a ponerlos unos debajo de otros para ver mejor los cambios que vamos a hacer. Y eso lo vamos a hacer con Flex, simplemente poniendo la propiedad Flex Direction, que vamos a decir que sea column. Muy bien, pues ahí los tenemos y también los vamos a separar, ¿vale? Le vamos a decir que simplemente tenga un gap, 20 píxeles, por ejemplo. Vale, pues ahí creo que estaría perfecto. Vamos a crear una clase para cada botón. El primero pues es botón 1, como hemos visto. Muy bien, y esto pues lo vamos a copiar y lo vamos a duplicar otras 2 veces más. Vale, este le vamos a poner botón 2 y botón 3. Vale, pues vamos a asignarle las propiedades del tamaño de letra, por ejemplo, font size. Al primero se lo vamos a poner todo en píxeles, 20 píxeles. Vamos a asignarle un padding de 10 píxeles. Y un border radius de 10 píxeles también. Vale, perfecto. Al segundo vamos a hacer lo mismo y le vamos a poner un font size, pero en este caso vamos a utilizar la unidad ren, ¿vale? Vamos a poner 2 ren. Le vamos a poner un padding también. Y le vamos a poner un ren y un border radius de un ren igualmente. Vale, y por último, al tercer botón le vamos a poner estas medidas, ¿vale? Como podemos ver, el botón 2 y el botón 3 son exactamente iguales y lo que vamos a hacer es igualar también el primer botón, ¿vale? Bueno, ahora te lo voy a explicar. Vamos a poner que la etiqueta HTML tenga un font size del 62.5%. Una vez hecho esto, ahora sí tenemos los 3 botones exactamente idénticos. Tenemos distintas medidas y son iguales, ¿vale? Ahora vamos a ver detalladamente por qué ocurre esto y sobre todo también por qué he puesto font size el 62.5%. Vale, antes que nada voy a cambiar esta medida para que sea EM, ¿vale? Así tenemos las 3 medidas del mismo tipo. Vale, pues tenemos 3 botones con diferentes tipos de medidas, pero equivalentes entre sí, ¿vale? Tienen el mismo tamaño. Vale, pues para entender esto tenemos que comprender una cosa, y es que todos los navegadores tienen unos estilos por defecto, ¿vale? Entonces, en cuanto al font size, todos los navegadores le tienen asignado un tamaño de 16 píxeles, ¿vale? Y esto lo vamos a ver aquí. Si pulsamos el HTML en Computed, aquí ahora mismo vemos que el font size es de 10 píxeles, pero esto es porque, si vamos y desplegamos esto, es porque nosotros le tenemos puesto que es un 62.5%. Nosotros sacamos de 16 píxeles el 62,5, es justo 10 píxeles, ¿vale? Que es el valor que tenemos ahora mismo. Si vamos a Computed, si comentamos el estilo del HTML, vemos como ha desaparecido ya los 10 píxeles, pero si pinchamos en Show All y buscamos Font Size, aquí lo tenemos. Vemos que son 16 píxeles. Entonces lo que te tiene que quedar muy claro que todos los navegadores asignan al font size un tamaño de 16 píxeles. Entonces, ¿por qué he hecho yo esto y le he sacado el 62.5%? Pues porque para nosotros es mucho más fácil calcular cualquier medida multiplicándolo por 10 que tener que manejar medidas con 16 píxeles. Simplemente es por eso, ¿vale? Esto no es obligatorio hacerlo ni nada, es simplemente porque nos facilita la vida. Y de hecho, muchos constructores de páginas lo hacen así. Tienen asignado por defecto un 62.5% al font size del HTML, pero simplemente es por eso, porque es más fácil realizar cálculos con múltiplos de 10 que con múltiplos de 16 píxeles, ¿vale? Pues una vez que hemos comprendido esto, vamos a ver los botones que hemos creado. El botón 1 no tiene ninguna complicación porque al estar en píxeles, pues ya sabemos que estas medidas no varían nunca, o sea, son 20 píxeles en cualquier dispositivo. En el botón 2 estamos utilizando la medida ren, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que esa medida va a ser siempre relativa al tamaño que nosotros le tengamos asignado al font size del elemento HTML. En este caso, como ya sabemos, al font size del HTML tiene un valor en píxeles de 10, ¿vale? Son 10 píxeles. Por lo tanto, si le estamos diciendo que el font size es de 2 ren, quiere decirse que el valor son 20 píxeles. Vamos a verlo. Nos vamos al segundo botón y vamos a ver qué medida tiene de font size. Aquí lo tenemos, 20 píxeles. Y lo que siempre tenemos que tener súper claro es que el valor de ren siempre va a depender de lo que tengamos
hemos asignado al font size de nuestro elemento padre HTML. En este caso sabemos que es de 10 píxeles porque le hemos asignado un tanto por ciento al valor de font size, pero si esto no estuviera, ya sabes que esto se calcularía multiplicándolo por 16 píxeles, e igualmente tanto el padding como el border radius se multiplicarían por el valor del font size. En este caso, como sabemos que es de 10 píxeles, pues el padding tendrá 10 píxeles y el border radius tendrá otros 10 píxeles, ¿de acuerdo? Ahora vamos a bajar al botón 3. Esto también sabemos que es una medida relativa, pero una medida relativa ¿a qué? Este valor es relativo a su contenedor, ¿vale? Si el contenedor no tiene un font size asignado, como es en este caso, aquí el container, de momento no le hemos asignado ningún font size. Por lo tanto, el valor del font size ahora mismo sería relativo también a nuestro font size del HTML. Pero, ¿qué pasa si nosotros a este contenedor le asignamos un font size? Vamos a hacerlo. Font size. Ahora lo vamos a asignar, por ejemplo, en píxeles. Una práctica que no deberíamos hacer nunca. Es decir, los font size no deberíamos asignarlo en píxeles, sino en ren. Ahora explicaremos por qué. Le vamos a poner que va a tener 50 píxeles, ¿vale? Vale, pues mira lo que ha pasado. El único botón que ha cambiado precisamente es el botón 3, porque ahora está calculando estos dos EM sobre el valor del font size del contenedor. Por lo tanto, este font size ya debería saber cuánto vale. Si es sobre este, multiplicamos 50 píxeles por 2 EM son 100 píxeles, ¿vale? Pues vamos a ver si es cierto. Nos vamos al botón 3 y como puedes ver, efectivamente el font size tiene 100 píxeles de tamaño. Vale, pero y ahora te estarás preguntando entonces, este padding y este border radius, que son también EM, también tomarán este valor sobre el contenedor, ¿no? Sobre el valor del contenedor. Es decir, si 0,5 lo multiplicamos por 50, pues serían 25 píxeles, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vale, pues buscamos border radius y mira, aquí lo tenemos. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Border top left radius 50 píxeles y border top right radius 50 píxeles. Vale, entonces ¿cómo es posible si estamos diciendo que es la mitad del font size? Vale, esto la explicación que tiene es que cuando el elemento tiene asignada un font size, es decir, como este, aquí tenemos puesto un font size. Vale, pues el resto de EM van a ser relativos al font size del propio elemento. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? Pues hemos dicho que 2 EM por 50 píxeles que tiene el contenedor son 100 píxeles. La mitad de 100 píxeles pues son estos 50 píxeles que tenemos aquí. Entonces, recapitulando un poco, lo tenemos bien claro. Las unidades ren siempre se refieren al font size del HTML, ¿vale? En el caso de todos los navegadores, por defecto son 16 píxeles, ¿vale? Aquí nosotros hemos hecho este pequeño truquillo para que sean de 10 píxeles y nos sea más fácil hacer los cálculos. Los EM son siempre relativos a su contenedor, como en este caso al container, pero en el caso de que en el propio elemento, como es este botón, tengamos establecido medidas en EM, pues siempre se van a referir al font size del propio elemento. Vale, y te estarás preguntando por qué no utilizar siempre píxeles, por ejemplo, y no estas unidades. Bueno, pues esto sobre todo se hace por la accesibilidad. De momento vamos a quitar el font size del container, ¿vale? Para que los tres botones vuelvan a tener el mismo tamaño, y ahora vas a entender por qué tenemos que utilizar siempre unidades ren o unidades EM, ¿vale? Los píxeles, por supuesto, también se van a utilizar, pero lo aconsejable es que siempre que podamos utilicemos ren o EM. Los píxeles nos van a venir muy bien, pues por ejemplo, a la hora de poner un border radius o incluso un border simplemente, pero a la hora de establecer los tamaños de la fuente, del font size y de los padding y de los márgenes, siempre es conveniente o bien utilizar ren o EM, o también podemos utilizar los dos a la vez. Por ejemplo, en el botón 3, aquí si ponemos 2 ren, también lo podemos utilizar, y si te das cuenta no cambia en absoluto. ¿Por qué? Pues porque este font size se está refiriendo precisamente al HTML, al igual que el font size del botón 2, y de hecho si volvemos a activar el font size del contenedor ya no tendría efecto en el tercer botón, ¿vale? Porque ya este tercer botón se está refiriendo al elemento raíz, es decir, al elemento HTML, ¿vale? Bueno, pues vamos a volver a dejarlo como estaba en ren, en EM, perdón, y vamos a volver a desactivar el font size del container. Vale, perfecto.
Perfecto. Bueno, pues lo que te estaba diciendo, esto se hace por la accesibilidad. Hay personas que porque tienen defecto de la vista o de personas ya mayores que ven peor, lo que hacen es cambiar el tamaño de la fuente de su navegador, ¿vale? Esto lo hacen, por ejemplo, yendo a configuración, aspecto, y aquí como puedes ver tiene tamaño de fuente. Vamos a hacer una cosita, vamos a cerrar esto un poco, vamos a maximizar el navegador y aquí tenemos la configuración del navegador, ¿vale? Mira, pues aquí un usuario podría venirse a tamaño de fuente y elegir un tamaño más grande, por ejemplo este. Como puedes observar, los dos botones que tienen unidades relativas han aumentado el tamaño, pero el de los píxeles queda igual. Vamos a hacerlo más grande, aquí lo tienes, aumentan de tamaño y de hecho incluso podemos personalizar las fuentes y aquí podemos utilizar este deslizador para hacer la fuente todo lo grande que queramos, ¿vale? Mira cómo podemos aumentarla muchísimo. Los dos botones con unidades relativas están aumentando, pero el de los píxeles no varía. Este es el motivo por lo que es recomendable siempre utilizar unidades relativas para que un usuario que necesite cambiar el tamaño de la fuente, pues todos los elementos de la página web aumenten en proporción. Si utilizamos solamente píxeles, no va a tener ningún efecto lo que haga el usuario, ¿de acuerdo? Lo que nunca debemos hacer es en el HTML utilizar píxeles. Sería absurdo. O sea, si ponemos 20 píxeles, por ejemplo, de tamaño, ¿qué es lo que pasaría? Que si nuestro usuario cambia la fuente, pues no se produce ningún cambio, ¿vale? Vamos a dejarlo en 16 píxeles. Como hemos comentado anteriormente, es el tamaño estándar que tienen todos los navegadores. Vale, entonces en el botón 3, por ejemplo, aquí, como hemos dicho antes, podemos mezclar unidades, ¿vale? Por ejemplo, siempre que necesitemos que unos elementos estén en relación a otros, como es en este caso, por ejemplo, de un botón, porque vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros aumentamos el tamaño de estos botones. Vamos a borrar 2 ren y le vamos a decir que sean 5 ren. Mira lo que está pasando. Hemos aumentado el font size a 5 ren en los dos, pero si te das cuenta, el botón número 2, el padding y el border radius sigue siendo el mismo. Sin embargo, en el botón 3, el padding y el border radius han aumentado. ¿Por qué? Porque están en proporción de su font size. Y sin embargo, estos están en proporción del elemento font size del HTML. Es decir, estos no van a variar respecto al font size de su propio elemento. Por lo tanto, cuando necesitemos, como es en este caso, que estos elementos crezcan o disminuyan en relación a su font size, lo utilizaremos de esta forma. Pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar unidades EM por el efecto cascada que producen. Mira, lo vamos a ver muy fácilmente de esta manera. Vamos a crear varios div anidados, ¿vale? Le vamos a dar un nombre de clase bola nieve. Van a tener el texto hola mundo y vamos a crear varios. Vale, pues yo creo que aquí sería suficiente. Vale, muy bien, pues como puedes ver, todos los div están anidados. Vamos a Style CSS y vamos a darle un tamaño de font size. Ponemos el nombre de la clase y de font size le vamos a decir 2em. Y mira lo que ocurre. En cada nivel de profundidad de cada div, pues va aumentando el tamaño de font size. Eso es debido pues a la característica de los EM, que ya sabes que calculan su valor en referencia a su contenedor. Entonces, claro, el primer div, ¿qué tamaño tiene? Pues vamos a verlo. Este sería el primer div, tiene un font size de 2em, que son 20 píxeles, que coge pues efectivamente de aquí del font size que le hemos creado nosotros, que ya sabes que esto significa que el HTML tiene un tamaño de 10 píxeles. Muy bien, como el primer div tiene 2em, pues son 20 píxeles. Pero ¿qué pasa con el siguiente div? Ya tiene 40 píxeles. ¿Por qué? Porque ya no está calculando su tamaño sobre este valor, sino que lo está calculando sobre los 20 píxeles que tiene el primer div. Por lo tanto, 2 por 20 píxeles son 40 y así sucesivamente según va bajando en profundidad, pues el font size va subiendo. Así que mucho cuidado con esto porque es el efecto que produce utilizar unidades EM cuando tenemos elementos anidados. En este caso sería mucho mejor utilizar ren, ¿vale? Por ejemplo, si queremos que todos los font size de los divs tengan el mismo tamaño, es tan fácil como decir 2 ren y ya está. Todos los elementos tienen el mismo tamaño. Podemos subirlo al tamaño que nosotros queramos y todos tienen el mismo. ¿De acuerdo? Vale, y ya por último, pues vamos a ver las unidades que nos quedan.
que son las unidades relativas al viewport, ¿vale? Que es VW y VH. La primera es relativa al ancho del viewport y la segunda al alto del viewport. Así que volvemos a nuestro editor de código y ahora sí vamos a borrar todo esto que tenemos, ¿vale? Exceptuando el contenedor. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar los estilos de los botones. Perfecto. Y en el HTML vamos a hacer lo mismo. Vamos a borrar todos los div y vamos a cargarnos también los 3 botones. Muy bien, pues ya tenemos solamente nuestro div container, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber que es el viewport. Vamos a maximizar el navegador y el viewport es precisamente todo lo que vemos en la pantalla, es decir, todo esto. Todo esto es el viewport. ¿De acuerdo? Volvemos al tamaño anterior y vamos a estilos y vamos a cambiar pues el tamaño de nuestro contenedor. Vamos a decirle que tenga un width de 50 VW, es decir, del 50% del viewport, es decir, de lo que estamos viendo ahora mismo, y el height pues vamos a hacer exactamente igual. Vamos a decirle que mida un 50 VH. Pues aquí lo tenemos, es muy sencillo. Va a calcular simplemente el tamaño que tenemos de viewport, en este caso sería esto es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Y sobre este tamaño es donde va a calcular estas cantidades y sobre el tamaño de alto, es decir, este tamaño es donde va a calcular el alto, ¿vale? Y en el código, ¿qué etiqueta representa el viewport? Bueno, pues esa etiqueta es la etiqueta HTML y eso lo podemos ver con las herramientas de desarrollador de Chrome, ¿vale? Pulsamos F12 y vamos a ver qué tamaño tiene el HTML. Vale, vamos a ver qué es lo que computa. Vamos a decirle que muestre todo y vamos a ir al width, por ejemplo. Vale, pues aquí lo tenemos. 444 píxeles. Muy bien, pues si sabemos que 444 píxeles lo multiplicamos por el 50% que hemos puesto de tamaño del viewport, es decir, por 0,50, nuestro div debe tener un width de 222. Vamos a ver si es verdad. Seleccionamos el contenedor y efectivamente aquí lo tenemos, exactamente mide 222. Pues lo mismo con el tamaño del height, ¿vale? VW significa simplemente el view width y WH significa view height. Y eso es todo, no tiene más misterio. Y ya por último, pues nos quedaría vmin y vmax, ¿vale? Y como su propio nombre indica, pues vmin va a seleccionar el tamaño menor del ancho o el alto de la pantalla, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues como podemos ver, el tamaño menor sería el ancho, ¿vale? Porque el alto es mayor, por lo tanto seleccionaría el ancho. Y si ponemos Vmax, pues seleccionaría el tamaño mayor entre el ancho y el alto. En este caso, pues seleccionaría el alto, ¿vale? Porque es mayor que el ancho. Eso nos puede venir muy bien para hacer responsive, por ejemplo, el texto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Nos vamos a index, vamos a meter un H1 con un hola mundo. Vale, perfecto. Volvemos a estilo y le vamos a decir que el H1 tenga un font size, pues por ejemplo de 10 vmin, ¿vale? Aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros reducimos la pantalla, mira cómo se reduce el texto y si la aumentamos es totalmente responsive y se adapta perfectamente al tamaño de la pantalla. Sin embargo, si ponemos Vmax, vamos a ver qué es lo que pasa. Pues que no va a ser responsive, ¿vale? Porque siempre va a coger el tamaño mayor entre el ancho y el alto. Siempre va a ser más grande el alto de la pantalla. Pero eso ocurre, por ejemplo, en una pantalla de ordenador, pero por ejemplo en un móvil sí podría funcionar, porque si ahora mismo hacemos el alto más pequeño que el ancho, entonces sí funcionaría igualmente, ¿ves? Ya se haría también responsive. Bueno, pues ahora sí, con estas dos últimas unidades que hemos visto, damos por terminado el vídeo y solo espero que practiques todo lo que hemos visto porque es un tema muy importante a la hora de maquetar y diseñar nuestras páginas web.